Estudiosos, buen día para todos. Bienvenidos a esta videoclase de la asignatura de preparación de alimentos 2, en el cual vamos a hablar sobre el arroz, sobre todo los conceptos básicos de este producto tan fundamental para la cocina, no solo en Colombia, sino en diversas partes del mundo. Vamos a hablar de las características químicas y físicas del arroz, además de sus connotaciones organolépticas, así como la manera más adecuada para cocinar este cereal o grano que sin duda es uno de los más importantes en el consumo humano en el siglo XXI. Voy a compartirles la presentación que hice especialmente para esta videoclase, entonces voy a compartir la pantalla. Cualquier duda o pregunta que tengan me la hacen saber, por favor. Bueno, para comenzar a hablar del arroz y situarnos un poco en este tema, es importante que identifiquemos en qué parte eh, se encuentra el arroz o a qué familia pertenece. El arroz pertenece a la familia de las semillas. Las semillas es un grupo dentro de los alimentos que se dividen en tres grupos principales o subgrupos, que son los granos, las legumbres y los frutos secos. Las semillas tienen una característica y es que son las estructuras que contienen el embrión de la planta y este embrión se encuentra protegido o aislado por una masa que contiene diversos tipos de nutrientes, entre ellos el almidón, para que ese embrión se mantenga, se pueda ir alimentando y no muera inmediatamente. De igual manera, esta masa que protege el embrión de las semillas permite que éste se proteja del entorno del medio ambiente, facilitando así la reproducción de la planta. Dentro del subgrupo que encontramos dentro de las semillas, encontramos por un lado los granos, que normalmente conocemos como cereales. Digamos que hay una gran diferencia entre el significado y la significancia. Cuando nosotros hablamos de los granos, digamos en el entendimiento común, se habla del sorgo, del trigo, de la cebada, del centeno, del maíz, del arroz o del mijo, entre otros. Sin embargo, la palabra cereal corresponde realmente a la planta y el grano corresponde a los alimentos que les nombré anteriormente. Sin embargo, está bien decirlo de ambas maneras, tanto grano como cereal. Cada continente y cada país tiene diversos tipos de granos o cereales específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sorgo es uno de los cereales o granos más importantes de África. El trigo, la cebada, el centeno, la avena son, digamos, los granos más importantes dentro de la cocina de Europa. El maíz es sin duda uno de los eh, granos o cereales más importantes en América. Digamos que este cereal fue muy consumido por los indígenas y se fue repartiendo a lo largo de todo el mundo con el descubrimiento de América. Sin duda, dentro de los granos o de los cereales, el arroz es uno de estos alimentos que corresponde específicamente a Asia. En Asia el arroz siempre ha sido muy importante dentro de su cultura gastronómica. Las características de los granos radica primero en lo que les decía ahora. El grano normalmente tiene un embrión y ese embrión está envuelto en una masa que contiene nutrientes que permiten que el embrión se pueda estar alimentando constantemente, pero además los granos son muy fáciles de cultivar. Digamos que para el caso específico del trigo, por ejemplo, el trigo no tiene tantas armas de defensa químicas contra el medio ambiente, sino que se reproduce muy fácilmente, entonces no piensa tanto en la cantidad en la calidad de lo que se debe sembrar, sino en la cantidad. ¿A qué me refiero? Eh, Como la semilla se esparce tan fácilmente y se va regando tan fácilmente, pues muchas partes del trigo, del trigo que se siembra en un campo muere fácilmente. Sin embargo, como es tanto, se alcanza a cultivar una gran parte del trigo que se quiera cultivar. Estas características de su fácil cultivo también han permitido que su consumo sea mucho mayor a lo largo de la historia. Más aún cuando hablamos del Neolítico, que es el periodo en el cual comienza el cultivo de los alimentos. Por otro lado, tenemos el grupo de las legumbres. Dentro de las legumbres encontramos alimentos como la lenteja, el frijol, el garbanzo o el maní. La naturaleza de la legumbre es que tiene una capa protectora, una vaina que protege al, al alimento que se encuentra dentro.
Las legumbres tienen una alta cantidad de proteína y esto se debe a que en la raíz de la planta se encuentran unas bacterias que proporcionan nitrógeno a las legumbres y esto genera que este tipo de alimentos tengan esta alta cantidad de proteína. Dentro de este grupo, además encontramos a los frutos secos. Los frutos secos encontramos alimentos como las nueces, como las almendras y como las avellanas. A diferencia de los granos y de las legumbres, los frutos secos en su interior o en esta masa de las que les hablaba anteriormente no almacenan tanto almidón como lo hacen los granos o las legumbres, sino algunos tipos de aceites. Por ende, los frutos secos tienen una textura muy parecida o comparten las lácteas con las de la leche. Por ende, encontramos también tantos productos lácteos a base de frutos secos, porque su connotación de aceites no es grasosa, sino cremosa en la boca, y por ende nos da una sensación de que estamos tomando leche, por ejemplo, como la leche de almendras. Entonces, digamos que este es el grupo en el que se encuentra el arroz lo encontramos en este primer grupo, que es el de los granos, y aparte están las legumbres y los frutos secos, pero esta información se las quería dar para que comprendiéramos un poco en dónde se encuentra ubicado este alimento. Bueno, el arroz es originario de China. Se dice que el arroz empezó a ser cultivado en el Yangtze, que es en el sur de la China, aproximadamente para el año 7000 a.C. Este proceso en el cual el arroz se fue puliendo y transformando duró aproximadamente 3500 años. Era un arroz mucho más salvaje. El arroz se fue puliendo con el paso del tiempo hasta llegar al, al producto que tenemos en la actualidad, que es la calidad de estos granos sueltos, aromáticos, que consumimos en la mayoría de los países alrededor del mundo. Cuando hablamos del arroz, hablamos de dos tipos principales de arroz, que es el Oryza sativa y el Oryza glaberrima. El Oryza sativa es originario de China e Indochina y el Oryza glaberrima es originario de África. Este tipo de arroz contiene antocianatos que ofrecen una coloración roja y morada al grano. Como les había dicho, el Oryza sativa se viene cultivando desde el 7000 a.C. y el glaberrima originario de África se viene cultivando desde hace 1500 años aproximadamente. Bueno, cuando hablamos del arroz, dentro del arroz, en esta capa que yo les decía, que es una capa que aporta al germen, a alimento y protección, encontramos almidón. El almidón tiene dos compuestos principales, la amilosa y la amilopectina. Este compuesto, el almidón, es el que va a definir en gran medida el tipo de grano de arroz que existe, aparte de su tamaño. El almidón va a ser fundamental a la hora de cocer el arroz y va a dar unas características organolépticas específicas del producto. Para el caso de la amilosa son cadenas largas de glucosa, aproximadamente 1000 glucosas, que se encuentran en el gránulo del almidón y su proporción varía de un grano a otro. Mientras que la amilopectina son ramificaciones, no se encuentra tan estrecha como la cadena de la amilosa y también se encuentra en el gránulo de almidón. Digamos que los gránulos de almidón, como les digo, contienen amilosa y amilopectina, pero la cantidad que contiene de amilosa y amilopectina varía de grano a grano. Esta variación en la cantidad de estos dos compuestos va a depender o va a ser muy influyente a la hora del tipo de cocción que le vamos a dar al arroz. Cuando nosotros cocinamos un grano, cuando cocinamos el almidón, específicamente el arroz, ocurre un proceso de gelatinización. La gelatinización se conoce como el proceso en el cual el almidón se cocina y se hincha. Este proceso de gelatinización se da entre 60 grados y 70 grados centígrados. Además, en el proceso de gelatinización, la amilosa y la amilopectina tienen diversas reacciones. La amilosa, como les había dicho, es una estructura mucho más compacta. Por ende, para que todas estas conexiones de amilosa se puedan ir dispersando y se vayan hinchando, se requiere más temperatura y requiere más agua para la cocción. Por otro lado, la amilopectina no requiere ni tanta temperatura ni tanta agua. Por ende, un arroz que tiene mayor cantidad de amilosa es un arroz que va a necesitar más temperatura y más cocción. Pero un arroz que contiene mayor amilopectina necesita menos temperatura, menos agua y tiene un cocido mucho más rápido. Así como se da el proceso de gelatinización con el almidón, también se da el proceso de retrogradación.
El proceso de retrogradación se refiere a ese proceso en el cual los gránulos de almidón se van compactando de nuevo entre sí. Cuando nosotros aplicamos el calor, ellos se fueron dispersando. Cuando la temperatura empieza a volverse inferior, los gránulos de almidón empiezan a crear uniones entre ellos. Les voy a dar el ejemplo más claro con una sopa. Nosotros hacemos una sopa en la cual agregamos pan. Es una sopa que va a tener además mucha cantidad de almidón por la cantidad de tubérculos que estoy utilizando. Cuando yo tengo la sopa caliente, la sopa tiene una textura suave que fluye, pero cuando se va enfriando, ese frío hace que la sopa se vaya volviendo más espesa. Bueno, ese proceso que vemos normalmente, eso se llama retrogradación y ocurre también con el arroz. Esta retrogradación se debe en mayor medida a la amilosa, la cual a una temperatura inferior alcanza a crear conexiones mucho más fuertes entre ellas, mientras que la amilopectina no tanto. Por ende, un arroz con mayor cantidad de amilosa cuando se enfría va a ser un arroz mucho más duro, mientras que cuando tengo un arroz con menor cantidad de amilosa y mayor cantidad de amilopectina, voy a tener un arroz mucho más suave. Bueno, la división de la orina sativa se da en dos partes principales, o en dos grupos principales. Por un lado, tenemos la denominación índica y la japónica. Dentro de estos dos grupos se conforma la división de la orisa sativa. ¿Cuáles son las características de la índica? Pues primero que se cultivan climas tropicales, son granos largos y además son granos firmes y contienen una gran cantidad de almidón, pero más específicamente contienen una gran cantidad de amilosa. Por ende, la variedad índica, normalmente en la cocción van a ser arroces que van a necesitar una mayor cantidad de agua y van a necesitar una mayor cantidad de tiempo de cocción. Por otro lado, la japónica es más apropiada para climas templados. También se da en climas tropicales, pero la japónica funciona mejor en climas que sean más fríos. Normalmente son granos cortos y más pegajosas y contienen menos almidón. Cuando hablamos de que contienen menos almidón, específicamente contienen menos amilosa y contienen más amilopectina. Por ende, es un tipo de arroz que va a necesitar una menor cantidad de agua y un menor tiempo de cocción. Bueno, dentro de esta división que les estaba diciendo ahora, de la índica y la japónica, pues también encontramos tipos de arroz por el tamaño, encontramos granos largos, medianos y cortos. Cuando hablamos de granos largos, normalmente nos referimos a granos que corresponden a la familia índica, en donde son granos 5 veces más largos que anchos y, como les dije, necesitan mayor cantidad de agua para cocerse. Normalmente en este grupo de granos largos podemos encontrar, por ejemplo, el arroz jazmín, que es un arroz supremamente aromático y además es un arroz supremamente largo y delgado. Es un arroz que queda muy suelto y realmente es un arroz con unas características organolépticas muy interesantes. Por otro lado tenemos el grano medio. Normalmente en un grano mediano el tamaño es 3 veces más largo que ancho y corresponde más que todo a la familia de los japónicos. Por ejemplo, el arbóreo y el arroz bomba. Estos son algunos tipos de arroz que se utilizan sobre todo para preparaciones como el risotto y la paella. Que además, ese tipo de arroz, al cual se le adicionan otro tipo de ingredientes y se cocinan en caldos, son preparaciones muy europeas, ¿no? Y que corresponden más que todo a Occidente, pero ahora vamos a hablar de eso. Por otro lado, tenemos los granos cortos. Los granos cortos son más blandos a temperatura ambiente, son también más pegajosos, pero son granos que contienen menos amilosa y contienen más amilopectina. Finalmente tenemos el arroz pegajoso, el cual contiene más amilopectina que el corto, el largo o el mediano y requiere poca agua para su cocción. Este tipo de arroz es muy frecuente en las preparaciones dulces en Asia. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la cocción y el sabor. Eh, Primero vamos a hablar un poco del sabor del arroz. Digamos que el sabor del arroz va a estar muy influenciado también por el pulido del arroz. Cuando yo tengo un arroz integral o un arroz al que yo no le he quitado el salvado, las partes externas del grano, eso es un arroz que va a tener unos compuestos aromáticos y de sabor mucho más complejos que un arroz que ha sido pulido. Esto se debe a que en las partes externas del grano yo encuentro aminoácidos, azúcares y minerales.
mientras en las partes internas yo encuentro más almíbar. Normalmente yo puedo encontrar en un arroz blanco sabores a hongos, a pepino, a acetilpirrolina, y en los arroces morenos puedo encontrar, por ejemplo, compuestos como la vainillina, que es la característica, el compuesto que le da el sabor específico a la vainilla. De igual manera, la acetilpirrolina es una sustancia que se encuentra en las palomitas de maíz, por ende el arroz cocido muchas veces nos recuerda a las palomas de maíz o al maíz caliente. Bueno, entonces, digamos, cuando yo voy a utilizar un grano más entero, pues voy a encontrar sabores mucho más complejos como consecuencia de esos aminoácidos y esos minerales y esos azúcares que encuentro dentro del grano. Por otro lado, cuando hablamos de la cocción, pues digamos que tenemos muchas vías o muchas formas en las cuales podemos cocinar el arroz. Primero, como lo hacen normalmente en India, en abundante agua y el arroz se cocina como la pasta. Lo que hace el cocinero es agregar mucha más cantidad de agua que de arroz. Cuando el agua está hirviendo, agrega el arroz, es decir, está utilizando en este tipo de cocción una cocción por expansión y, y lo que estamos haciendo acá, perdón, por concentración, y lo que estamos haciendo en este punto es dejar el arroz al dente, se prueba y cuando está listo, se saca como cuando se está cocinando la pasta, se deja secar y se sirve. Normalmente en China o en Japón utilizan el agua necesaria para la cocción, no utilizan tanta agua como la que utilizan los indios, y esto se debe precisamente a la calidad del grano. Normalmente los granos que utilizan en China o en Japón son granos gordos que contienen una mayor cantidad de amilopectina y por ende son granos que necesitan menos agua, necesitan menos cocción y además son arroces muy pegajosos. Ese tipo de arroz tan pegajoso también funciona muy bien para ellos, ya que ellos comen con los palos chinos, queda mucho más fácil comer. Lo que yo les decía ahora respecto a los arroces enriquecidos, y me refiero a enriquecidos a la cantidad de productos que se agregan. Normalmente en la India o en Asia o en China o en Japón, estos tipos de arroces se comen blancos. Sin embargo, como ustedes saben, el arroz al no ser originario de Occidente, pues se vuelve un producto mucho más exótico y sus formas de preparación varían. De acá encontramos preparaciones como el risotto, o la paella o un arroz atollado en Colombia, que son arroces que se cocinan en fondos de cocción, por ejemplo, en un fondo de pollo, en un fondo de res, lo que yo necesite. Además, se les agregan muchos condimentos, pero además se agregan verduras y todo tipo de carnes. Entonces, digamos que cada cultura también tiene su forma específica de cocinar los alimentos. Entonces, bueno, eso era lo que tenía preparado hoy para ustedes, para la clase, aspectos, digamos, que son fundamentales que debemos conocer como cocineros para manejar la materia prima de una manera adecuada. Por ejemplo, un punto muy importante acá y es estos arroces enriquecidos como el risotto, preparación italiana. Esta manera también de preparar el risotto también tiene una connotación muy cultural y es el risotto se caracteriza porque se debe estar revolviendo. ¿Qué ocurre? Estos conocimientos que se están también desarrollando a pesar del alimento no ser originario de una región. En Italia, al utilizar estos tipos de arroces que contienen una alta cantidad de amilosa para preparar los platos, lo que hacen es que van revolviendo el grano de arroz. El risotto siempre se debe estar revolviendo. ¿Qué sucede cuando yo estoy revolviendo? Yo estoy quitando amilosa del grano y esa amilosa que está dentro del grano la estoy pasando al fondo de cocción en el que estoy cocinando el arroz. Esto hace que cuando yo termino mi preparación, el caldo en el cual está cocido el arroz es un caldo mucho más cremoso y no es un caldo tan líquido como puede ocurrir, por ejemplo, en España, con un arroz caldoso, que es un tipo de risotto, pero es un risotto el cual tiene mucho más líquido de cocción y no es tan cremoso. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, yo estoy atento. Muchas gracias por haber participado hoy en la videoclase. Nos vemos en una próxima oportunidad.